RPP Noticias te cuida. 5:48, y a propósito del Mundial, eso desata, sobre todo en los más pequeños y en los jovencitos, las ganas de jugarse una pichanguita, de jugar al fulbito, ¿no? No siempre en una cancha de fútbol, sino en la calle, en la pista, en la canchita del barrio. Y ahí uno se golpea, pues, ¿no? Uno juega sin canilleras, uno cae al piso, choca con el amigo, vienen las pataditas también, a propósito de los codazos. No mordidas, sino patadas. En otras palabras, uno llega a casa, si es pequeño, después de jugarse el partidito de fulbito, sobre todo golpeado, con chinchones o chichones, como es la manera adecuada de referirse, estos moretones y hematomas que a uno le salen, en la cabeza también. Vamos a conversar con el doctor Alcibiades Capcha, cirujano pediatra de los hospitales de la Solidaridad de Comas, para que nos explique qué tan peligrosos son y cómo atenderlos, en casa sobre todo, cuando recién llega el pequeño, uno mismo a veces se golpea, pues, ¿no? Y llega con un bulto ahí en la cabeza, en el brazo, en la pierna. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, ¿qué hacer cuando viene el pequeño o uno mismo a veces practicando deporte o alguna actividad física, se golpea, le sale un morado, un moretón y se le inflama, le sale un chichón? Bueno, lo primero que tendría que hacer el papá es tranquilizarse, ¿no? Y saber de que si el niño se golpeó, tomar algunos datos. Por ejemplo, si es que tuvo pérdida de conocimiento o no. Si es que no ha tenido pérdida de conocimiento, es ya de un manejo más más tranquilo, más controlado, que puede ser inclusive en casa, si el papá tuviera algún concepto, ¿no?, de manejo de golpes. Generalmente lo que pasa en estos casos es que se produce un hematoma, y es lo que nosotros le llamamos un chinchón. Entonces, ante un chinchón, ¿qué es lo que ha pasado? Fisiológicamente se ha producido un golpe, probablemente alguna venita interna se ha rasgado, y se forma pues una colección de sangre. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, lo primero que se tiene que hacer cuando ya tenemos al niño en casa, es colocar alguna compresa fría. Si es hielo, es lo mejor. Se podría emplear también, hay veces, algún metal frío, si es que no tuviéramos hielo. Eso es cierto, entonces, ¿no? Porque la sabiduría popular, sobre todo de los mayores, ¿no?, de las mamás, los abuelitos, uno venía con un chichón en la cabeza y le apresionaban con una monedita, justamente. Con una monedita. Ajá. Bueno, claro, no es lo ideal. Presionar no. Así es, no es lo ideal que sea una moneda, pero puede ser un objeto frío, actúa ¿cómo se llama?, facilitando la reabsorción de la sangre, ¿no?, o del hematoma. Pero lo que comúnmente solían usar y suelen a veces usar, ¿no?, los padres, es una monedita, le ponen cualquier pomadita y la monedita ahí. Digamos de que tiene algún efecto, pero lo ideal es usar hielo. Es el hielo. El hielo lo que hace es que la sangre que ha salido vuelva a reintroducirse, o en todo caso limita la expansión del hematoma. Eso no es nada más que una marca fea que va a desaparecer con los días, pero nada más. No es más grave que eso. Así es. Porque eso es una colección de sangre limitada, ¿no?, que se ha producido por como dije, alguna rasgadurita que ha tenido, alguna venita superficial. Ahora, doctor, cuando uno es padre primerizo sobre todo, y el pequeñito cae, se golpea, sobre todo cuando se golpea la cabeza, a veces van directo a la clínica. ¿Cuándo llevarlo a la clínica? ¿Cómo monitorear un golpe en la cabeza de un pequeño, de meses, de un año, digamos? Así es. Hay que tener presente, en todo caso, que estos golpes en los niños, ¿no?, caídas ya sea por la mesa, porque el niño está aprendiendo a caminar, del andador, de la cuna, son golpes frecuentes, muy frecuentes.
Entonces, y que en la mayoría de las veces, generalmente no tienen consecuencias graves, ¿no? Y que generalmente van a solucionarse de por sí van a solucionarse en el lapso de unas horas. Lo que el papá tiene que tener presente es evaluar si este niñito, ¿cómo se llama?, perdió conocimiento, si es que el niño después del golpe ha quedado muy lloroso, muy irritable, ¿no? Si es que este niño después del golpe presentó alguna convulsión, si se encuentra un poquito confuso. En esos casos sí llevarlo a la clínica o al hospital, al centro de salud. Eso es decir, dentro de las primeras medidas que tendría que tomar el papá. Entonces, ¿cuándo llevar a un niño a una clínica? Entonces, llevamos al niño a una clínica. Al hospital también, ¿no? Cuando existieran algunos de los síntomas que voy a mencionar. Por ejemplo, el niño se cae y ha perdido el conocimiento. Ese niño debe ser conducido para que lo evalúe un especialista y descarte, lógicamente, si ha habido una fractura, ¿no es cierto? A través de una radiografía, si ha habido una fractura del cráneo, o en todo caso, si el especialista considerará tomar una tomografía para ver si hay un hematoma interno, ¿no? Si es que el niño también presentara vómitos, más de 3 o 4 vómitos, inmediatamente también conducirlo. Si el niño presentase convulsiones, el niño está confuso, desorientado. Doctor, el tiempo nos está ganando, pero usted nos ha dicho si se golpea duramente la cabeza y presenta vómitos 3 o 4. En esos casos sí. Y si solamente, digamos, vomita una vez, ¿eso no es grave también? ¿O? No, si el niño vomita una vez es considerado como un reflejo y el papá tiene que observarlo. Solamente cuando tiene más de 3 vómitos para adelante, nosotros sí se debe alarmar. Y lo primero que hay que hacer es, la primera medida, es colocar una compresita de hielo. Una compresita de hielo. Se le lleva al centro de salud. No como medida casera. Bueno, en casa nada más, sí. Sí, generalmente dándole un paracetamol, ya sea en gota o en jarabe, y esta medida, en la gran mayoría de los casos, es suficiente para tratar un chinchón o un pequeño hematoma. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alcibiades Capcha.